marunakuna, chaqrallankaqkuna, arariwakuna, kurakakuna, uqllanakuna, kay pachaywan, kikawsayniqa, unayqa uñayninqa purikunayqa, sumaqllakunayqa. Pachamama. Señor bendito alabado, muchas cayupaitas sacacho, capas coreanas santísimas sacramento ante el It's still working. I'm actually blown away. Un programa que está diseñado para enseñar preceptos bíblicos para la vida diaria, provocando la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero.
La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Y también queremos expresar nuestra gratitud con toda nuestra audiencia que sigue escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp, el número que está en la pantalla para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Ahí puede hacer sus pedidos de los audios y los videos en gratis que estamos enviando cada día a nuestra audiencia. Y también queremos expresar nuestra gratitud con la audiencia que está visitando la iglesia a través de estos medios de comunicación. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia, estamos ubicados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huayna, la parte baja, en el edificio 305, en el quinto piso, donde tenemos un ascensor. Y hay nuestros cultos. La iglesia comienza los domingos a las 9, precisamente a las 9 de la mañana, donde comenzamos con la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio cada domingo de enseñar la palabra del Señor. Y luego a las 10:30 en punto comenzamos el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez, donde él está exponiendo la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos con nuestra audiencia, ¿ves? Especialmente por todas sus preguntas. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y ahora te recuerda en la última sesión que en cuanto tuvimos juntos, tuvimos haciendo una transición de Mateo capítulo 9, del versículo 35 hasta 38, de Mateo capítulo 10, de 1 al 4. Hoy comenzamos a entrar específicamente en este capítulo 10, versículo 1 al 4, vamos a leer la palabra. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús está haciendo el llamado a sus 12 discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, el hijo de Zebedeo; y a Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Note bien que esto está vinculado con el capítulo anterior, en versículo 37 y 38, que dice: la mies es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, orar al Señor de la mies que envíe sus obreros a la mies. Note aquí, esto es importantísimo, por favor. Lo voy a repetir en parte lo que dije en nuestro previo programa. Y es esto: que el Señor está pidiendo a la iglesia, de orar, rogar, interceder. ¿Ves? Interceder al Señor, ¿ves? Pedirle que envíen los obreros, que traigan los obreros, que levanten los obreros entre nosotros, ¿no? Para ir a la obra misionera, ir a la obra evangelística y compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es clave, por favor, porque mucha gente están contentos, están súper contentos sentarse, ¿ves? Orar y hacer nada más. Pero note el plan específico de nuestro Señor aquí en Mateo capítulo 9, 37, 38 y luego capítulo 10, versículo 1 al 4. Escuche bien, aquellos a quienes Jesús había llamado a orar por obreros. Escuche bien, aquellos a quienes Jesús había llamado a orar por obreros, los llamó luego a convertirse en obreros.
¿Escucharon lo que acabo de decir? A aquellos a quienes Jesús había llamado a orar por obreros, ¿no? Los llamó luego a convertirse en obreros. Cuando comenzaron a ver el mundo como Él lo ve, mirando a la humanidad perdida a través de los ojos del Señor y con su corazón de misericordia, ellos mismos también empezaron a ver que estaban llamados a salir y advertir a la mies, ¿no? Advertir de la mies venidera de juicio y ese mundo perdido y invitarlo al reino del Señor. Ahora, yo me recuerdo añales y añales y añales atrás, porque tengo 40 años haciendo esto, y esta es la cosa que voy descubriendo, es que cuando el pastor nuestro nos llamó para orar y interceder y enviar obreros, ¿no? Y comenzamos a hacer eso con un corazón ferviente, honestamente, y luego un día pudimos ver a través de los ojos del Señor, el problema. Es que literalmente no había suficiente obreros y jamás, escúcheme, jamás vamos a tener suficientes obreros para ir a la mies y recoger la cosecha que ya está lista para ser recogida, ¿ves? De las almas que están tan desesperadas y necesitadas del Señor Jesucristo. Es igual hoy día, absolutamente nada ha cambiado. Y aunque la oración es vital, ¿escucharon? Aunque la oración es vital, no es todo lo que se necesita, ¿no? El creyente que ora para que Dios envíe obreros, pero que no está dispuesto de ir, está orando sin sinceridad y con hipocresía. Y ahí está el problema de la mayor parte de las iglesias hoy en día. Ahí está precisamente el problema. Que la mayor parte de las oraciones no son sinceras y son oraciones de hipocresía. Señor, envía otro, pero no me envíes a mí. El cristiano que ora verdaderamente para que Dios envíe testigos también está dispuesto a ser un testigo. Y este es el asunto. Yo quiero matillar este asunto, ¿no? Y yo, mira, los jóvenes me dicen, no hay tiempo porque todavía estoy tratando de ganar mi vida. No hay tiempo porque me estoy desarrollando. No hay tiempo porque todavía estoy soñando. Entonces no hay tiempo porque yo tengo que estudiar. Porque yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y luego, cuando termino mi carrera, ya estoy viejo, inútil, luego le voy a servir al Señor. ¡Qué lindos somos! Y luego los mayores de edad, como vos, como su servidor, estamos cansados. Es que los huesos me duelen, las manos me duelen, mi espalda me duele, la cadera me duele, las rodillas me duelen, los tobillos me duelen, los pies me duelen, todo me duele y ya no puedo. Ese es otro grupo que somos bien lindos. Todo el mundo tiene una justificación, todo el mundo tiene una excusa, una razón de por qué no le pueden servir al Señor. Con razón no están dispuestos a orar, ni siquiera orar. Mira, usted me ha visto muchas veces. Yo siempre estoy meneando mis manos. ¿Por qué? Porque yo tengo un caso severo de artritis. Cuando yo me levanto en la mañana, todo me duele. Y me tengo que levantar y esforzar, me tengo que hablar, me tengo que regañar, me tengo que reprender. Y vamos. No importa. El Señor nos llama a cada uno de nosotros. Escúchame bien. Todos ustedes que están sintonizando en el programa de televisión ahorita, todos ustedes que están sintonizando en las emisoras, en los radios, escúcheme bien, ¿ves? Y eres un creyente verdadero, sus oraciones son inútiles, escuche bien, inútiles, inefectivos, si no está dispuesto de servirle al Señor. Y aquí está este punto que el Señor está clavando aquí en versículo 37-38 de Mateo capítulo 9, cuando Él dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También somos llamados a nosotros. Permíteme darte unos ejemplos de lo que estoy hablando. El gran comentarista y teólogo William Barclay, ¿no?, informa que cuando Martín Lutero se convenció de que el camino bíblico de la salvación era por la gracia de Dios, ¿no?, obrando a través de la fe,
de la fe ser humano en Jesucristo, el Hijo de Dios comenzó a predicar. Martín Lutero comenzó a predicar con fervor y contender por esa doctrina que se ha convertido en el sello distintivo de la Reforma. Un amigo suyo estaba igualmente convencido de Martín Lutero de esta verdad, y ellos dos se pusieron de acuerdo en que Lutero pasaría su tiempo afuera en el mundo predicando, escribiendo y debatiendo, mientras que el amigo pasaría su tiempo a las solas en un monasterio sostenido en la oración de Lutero y en la causa de la Reforma. Aquí tenemos dos amigos, ¿no? Ellos, los dos se pusieron de acuerdo que su amigo iba a quedarse encerrado en las cuatro paredes, orar por Martín Lutero, mientras que Lutero fue a predicar, enseñar, ¿no? ¿Ves? Él fue a evangelizar, él fue a debatir y puso su vida en riesgo. Pero su amigo estaba en la escondida detrás de las cuatro paredes, ¿ves? Orando. Ese fue el acuerdo. Pero cuando Lutero visitaba al amigo de vez en cuando, le informaba de las dificultades y los obstáculos de la obra, y el amigo intensificaba. Él estaba intensificando sus oraciones. Luego, una noche, el amigo tuvo un sueño en que él vio que había un campo gigantesco, se extendía sobre toda la tierra. Pero solo una solitaria figura estaba trabajando en el campo. Y cuando miró más cerca al hombre, vio a la figura solitaria que era el querido amigo Lutero. Él estaba orando y una noche le pegó un tremendo sueño, y en ese sueño él pudo ver que la cosecha y la mies estaba grande, gigantesca. Y solamente había un obrero en el campo trabajando, y cuando él se fijó en el sueño, era la fachada, la cara de su amigo Lutero. Y al despertar su amigo, inmediatamente fue a encontrar a Lutero y a decirle que Dios le clarificó por medio del sueño que no bastaba, ¿ves? Que no bastaba con solo orar. Él también debía entregarse directamente a la obra de propagar las buenas nuevas de la salvación. No dejó de orar, pero dejó a un lado su soledad piadosa, ¿no? Y comenzó a trabajar al lado de Lutero en el fragor y en la suciedad de la batalla. Y ahí está el problema. Muchos están cómodos, ¿ves? Sentados tomando sus pastillas porque todo les duele, ¿ves? Y hacen nada más. Pregunta, ¿dónde yo lo encuentro en la Biblia? Con todo respeto. Yo sé que varios se van a molestar conmigo. Yo comprendo eso. Ya me acostumbré que muchos están molestos conmigo. Pero ¿dónde está en la Biblia donde un creyente verdadero tiene el lujo de jubilarse y hacer absolutamente nada? ¿Dónde está eso? No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Pero nos damos ese lujo. Mira, cuando llegó el tiempo para jubilarme por mi edad, ¿sabe qué? Le dije a mi esposa, nosotros vamos a tiempo completo a la obra misionera. Vamos, miren, nosotros no nos vamos a quedar sentados con un remote viendo las telenovelas. No, nosotros vamos a servir al Señor hasta la última gota de respiro de energía que tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra es bien, bien clara. Hasta esta etapa, ¿no?, de su ministerio, Jesús había ministrado solo por 3 años. Tuvo la compañía de los 12 discípulos y de las multitudes que lo seguían a donde quiera que iba. Pero ninguno de los 12, y sin duda ninguno en medio de las multitudes, participaba en su ministerio, excepto como observadores y receptores. Después del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús era el único obrero, ¿ves?, de Dios en el gran campo del mundo. Entonces comenzó las etapas preliminarias, ¿no?, de comisionar a esos 12 a unírsele como compañeros de trabajo. Por 3 años y medio.
Los benditos discípulos se dieron el lujo. También las multitudes, y eran miles ya para esta época, que creían en el Señor Jesucristo y solamente estaban para observar y observar y observar y recibir y recibir y recibir. ¡Qué lindo es el pueblo! Igual hoy día, la pereza, las excusas, las mentiras que nosotros nos cantamos unos a los otros, aún más bien, hemos llegado al punto que creemos en nuestras propias mentiras. Y nos quedamos con los brazos cruzados, ¿ves? Como los originales. Por 3 años observaban y recibían nada más del ministerio de Jesús y no hacían nada. No fue hasta que Juan el Bautista fue encarcelado, luego el Señor dijo, hasta aquí basta, y comenzó a comisionar a 12 hombres para ir a conquistar el mundo y servirle a su Padre Celestial. Esto es claro en las Escrituras. Lo que no está claro es en la iglesia. Aquí la escritura es tan clara, pero la iglesia está como el espejo oscuro, opaco. No se ve nada claro en la Biblia porque nos damos el lujo de escondernos detrás de las escrituras. Mira bien, la idea central del proceso de Jesús de asignar la misión empieza en versículo 5 de Mateo capítulo 10 y continúa a través del capítulo cuando el Señor expone sus instrucciones básicas para el ministerio. Y aquí Jesús ya deja con este relajo. Pero en los 4 primeros versículos, Mateo ofrece 3 elementos. Él ofrece 3 elementos esenciales del encargo, de la tarea a los discípulos. En versículo 1 habla de la iniciación que Jesús les hace del impacto divino que el ministerio de ellos tendría en el mundo. En los versículos 2, 3 y 4 que analizaremos en los próximos capítulos, ¿ves? Se nos dan las identidades de los discípulos. Por esa razón nosotros vamos a enfocarnos aquí en estas próximas sesiones entendiendo quiénes fueron estos hombres originales. Y esto es lo que tú vas a descubrir. Ningún hombre de los 12 originales fueron especial. Únicos. Dotados con algo distinto que a lo nuestro de hoy día. No, hombre, eran los mismos hombres común y corriente como hoy en día. Pero vamos a estudiar su vida. Porque ¿sabe qué? Tenemos que entender quiénes fueron esta gente para vernos nosotros mismos en ese mismo espejo del llamado del Señor. Ahora quiero que usted note que cada uno ocupado en su medio ambiente, ¿no? Había sido llamado de modo especial, ¿no? Ahora Cristo estaba llamando a sus apóstoles a salir del cumplimiento de su primer llamado en un sentido, por decirlo así, en un sentido podemos decir que fueron llamados 2 veces. Permíteme. Te quiero comenzar a mostrar esto. En la Biblia, en Mateo capítulo 3, por favor, mira lo que dice el versículo 14. Mateo capítulo 3, versículo 14 dice esto. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En Juan capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estaría mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Yo quiero que tú notes aquí, he escogido estos 2 versículos porque de aquí nos vamos a lanzar, aquí en adelante. Mira, primero recibieron el llamado de entregarse. Esa fue la primera cosa. Primero recibieron el llamado de entregarse, debían recibir un entrenamiento formal, debían aprender cómo ser pescadores de hombres, de ser pescadores de hombres. Esto fue la razón por que ellos invirtieron 3 años caminando con el Señor, observando, recibiendo, ¿no? Porque se estaban alistando para llevar a cabo la obra que Dios le iba a comisionar para cumplir. Y la segunda cosa que tenemos que reconocer es que recibieron su llamado a ir. Debían de recibir entrenamiento práctico, realmente a pescar
hombres. Esto es importante de captar. Yo pastoreé por años y años y años y años, ¿ok? La palabra del Señor. Y hoy en día, ¿dónde está la mayor parte de esa gente? Hoy en día, sentados calentando las bancas. Esta es la tristeza más grande de mi corazón. Están sentados haciendo nada. Todos ya somos viejos. Bienvenido al club. Tú no entiendes mi cadera, me molesta en la espalda, me molesta los pies, me molesta el tobillo. Todo. Bienvenido al club. Estamos llenos de excusas tras excusas, tras excusas, tras excusas. Y que mi hijo, que mi hija, que mis nietos, y que mi nieta, y que mi abuelo, y que mi abuela, y que mi esposo, y que mi primo, y que la tía, que el perro y el gato. Estamos llenos de un sinfín de puras excusas. Somos una bola de religiosos y mentirosos. Si es que tenemos, y si alguien no tiene que decir la verdad, y con este propósito estoy aquí. Mira, quiero que usted note que hay varios factores importantes en su llamamiento a ir. El llamado es ir, no sentar. Ir, no sentar. Repito, ir, no sentar. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en esta sección de escritura, lo vamos a dividir, ¿no?, en 6 puntos en particular. ¿Ven? Vamos a tomar Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, ¿no? Y lo que quiero hacer es, primeramente, punto número 1, fueron llamados a Él. Ellos fueron llamados a Él, al Señor. Somos nosotros llamados a Él, al Señor. Segundo punto, recibieron poder y autoridad. Una vez más, eso está en versículo 1. Punto número 3. Fueron 12 precisamente, y eso lo hallamos aquí en versículo 2. ¿Qué significa eso? Punto número 4. Fueron hechos apóstoles. Una vez más, eso está en versículo 2. ¿Y qué es lo que significa eso? Punto número 5. Había 3 pares de hermanos entre ellos. ¿Qué significa eso? Eso va a estar aquí también una vez más en versículo 2. Y punto número 6. Fueron llamados para el ministerio. Fueron organizados de 2 en 2. Y eso está bien claramente en versículo 3. Vamos a comenzar aquí a desempacar esto poco a poco con todo respeto. Quiero llegar al punto número 1 aquí en Mateo capítulo 10 versículo 1, donde dice aquí: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Note bien que estos apóstoles fueron discipulados, ¿no? Los discípulos fueron llamados a Él. Somos llamados a Cristo. Escuche bien. El primer llamado es, somos llamados a Él, no a la bendita iglesia. Ahora, yo no tengo nada en contra de la iglesia, yo soy pastor. No me vaya a malinterpretar. Pero las malas mañas que nosotros tenemos es siempre reemplazar a Dios con la iglesia. Con todo respeto, somos llamados a Él primero. La iglesia es donde vamos para ser entrenados, preparados para servirle al Señor aquí en la tierra. Pero somos llamados a Él. Una vez más, ve lo que dice el versículo 1. Dice en Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí no dice, entonces llamado a sus 12, aquí no dice, entonces la iglesia los llamó. No, es el Señor. Ahora yo quiero que usted vea otra cosa aquí. A ver si lo pongo así. Existen 3 pasos, así lo quiero decir. Existen 3 pasos en el llamado de los discípulos al ministerio. Existen 3 pasos en el llamado de los discípulos al ministerio. Y eso no ha cambiado. Primeramente, el llamado a ser discípulos. Oyeron hablar de Cristo, salieron a escucharlo y comenzaron a seguirlo igual que muchos otros. Esto está bien claro.
Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 35 hasta 37. Vamos a ojear la Biblia. En Juan capítulo 1, lo que dice aquí en versículo 35 hasta 36 y 37 dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús en camino que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Ahora miren, los 2 discípulos de Juan el Bautista y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. E igual, el mismo proceso hoy día. El problema es que estamos sentados en nuestras casas, estamos sentados en nuestras iglesias, siguiéndonos a nosotros mismos en vez de el Señor. Ahí está el problema, el desafío. Segundo, el llamado a la entrega. El llamado a la entrega. Primeramente, el llamado a ser discípulos. 2, el llamado a la entrega. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Bueno, había multitudes que seguían a Cristo, pero él notó la entrega inusual de estos 12. Era inusual. Multitudes estaban siguiendo a Jesús, pero muy pocos se entregaban al Señor. Ahí está el problema. Tú puedes llenar la iglesia con un montón de gente que dicen que creen. Todo el mundo cree en algo. Todo el mundo cree en alguien. La pregunta es en quién y qué es lo que está creyendo de ellos. Esa es la pregunta. Pero muy raro. Tú puedes llenar la iglesia hoy en día. Y amén y gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y muchos besitos santos. Y como tu hermanito, como tu hermanita, y oh, qué lindo que hoy es el día del Señor, pero la mayor parte sentados no están entregados a Él. Le siguen la idea de Él, siguen la idea de reunirse una vez a la semana, donde la mayor parte se convierte en puros domingueros, ¿ves? Y nada más, son religiosos, pero muy pocos se entregan a Él. Jesús notó algo. De estos 12 hombres, había algo distinto en ellos. No solamente se fueron llamados a ser sus discípulos, y no solamente lo estaban siguiendo, pero se estaban entregando, ¿no? En ese momento los llamó al ministerio, ¿ves? El ministerio los llamó a dejar todo y comenzó un periodo de entrenamiento especial a efectos de predicar y enseñar, ¿ves? Profesionalmente. Note que en San Lucas, abre su Biblia en San Lucas capítulo 6. Yo creo que usted ve en San Lucas capítulo 6, donde Jesús llama así los discípulos de entre los muchos que llamó, escogió. Él escogió a 12 quienes también llamó apóstoles. San Lucas capítulo 6, versículo 13 dice esto: cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio nombre de apóstoles. Él vio algo diferente en ellos. Cuando Jesús ve a tu persona, cuando Jesús ve a tu iglesia, ¿cuántos de ellos Él realmente puede decir: estos son verdaderos hombres y mujeres que se han entregado a mi persona? Y la verdad es que van a ser muy, muy, muy pocos. Todos dicen que son seguidores, pero muy pocos se entregan. Aquí está el problema de la iglesia postmoderna. La hipocresía, las mentiras, solamente quieren observar, que solamente quieren escuchar, quieren ser entretenidos, pero somos llamados a una entrega 100% a Él. Pero nosotros, ¿ves? Decimos, bailamos, cantamos bien bonito, pero la verdad es que son puras apariencias. La tercera cosa que yo quiero que usted note, ¿no? Es que ellos fueron llamados a ser sus discípulos, ¿ven? Esa es la primera cosa. 2, el llamado de la entrega. Y tercero, llamado a ir. Es interesante. Cuando tú ves las encuestas que se hacen en todo el mundo, conforme, tratando con la iglesia, ¿no?
por toda parte del mundo. Esto es alarmante. Mira, absolutamente alarmante. Descubren que tú puedes llenar las iglesias con un montón de felices. Te puede llenar. Pero muy pocos de ellos son llamados a ser discípulos. Son creyentes, común y corriente y baratos. Son creyentes. El problema es que tú no sabes de qué están creyendo. En quién están creyendo y qué de él está creyendo. Son creyentes, se dicen que son creyentes, pero muy pocos de ellos son discípulos. 2. Somos llamados para ser entregados. Ese número se reduce más todavía. Y 3, ir. ¿Ir dónde? Si estamos hablando de millones y millones y millones, escuche bien, sobre millones que dicen que son creyentes, las encuestas muestran que menos, escuche bien, de 8 billones de habitantes en esta tierra, en este globo, en este planeta, piensa bien, de 8 billones de habitantes, ellos descubren que menos de 50 millones en todo el mundo realmente se han entregado al Señor. Y menos de 1 millón de ellos han respondido al llamado de ir. Aquí está el problema. El llamado a ir es la tercera cosa. Cristo los manda a salir con el mensaje de salvación y la mayor parte están sentados calentando las bancas. Yo no acepto eso. Yo no lo acepto, con todo respeto. Yo no lo acepto. Por eso yo siempre digo que las iglesias están llenas de santurrones, están llenas de gente que son religiosos y miren, te cantan lindo, se visten lindo, tienen el perfume lindo, tienen todo el paquete afuera, pero adentro no hacen realmente absolutamente nada. Piense bien conmigo, por favor. Los discípulos, ¿no? Habían estado algún tiempo con Jesús, lo habían tocado, lo habían hablado, lo habían compartido, habían comulgado, habían orado, habían meditado y tenido compañerismo con él. Eso está bien claro en las Escrituras. Habían compartido con él y habían sido enseñados por él en las Escrituras y probablemente en cómo predicar y enseñar la palabra del Señor. Ciertamente habían presenciado su predicación, su enseñanza, habían visto cómo lo hacía. De esto se pueden aprender varias lecciones. Primeramente, cada creyente necesita estar con Jesús. Eso está claro en las Escrituras. Todos necesitamos aprender en silencio y meditar y estudiar su palabra y tener comunión con Él en oración. Eso está claro también. Segundo, todo siervo necesita pasar un periodo de preparación y entrenamiento antes de ser enviado. Un siervo primero tiene que ser puesto a prueba. Mira lo que dice la Biblia. Abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10, por favor. Abre sus Biblias, por favor. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10 y dice esto, dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Que se pongan a prueba. Y tú vas a descubrir que la mayor parte no van a pasar la prueba. Simplemente porque son domingueros, son religiosos y nada más. La tercera cosa que debemos reconocer, que para el ministerio es esencial, repito, para el ministerio es esencial tener una relación personal, estar con Jesús todos los días, no solamente el domingo por 2 horas. No hay sustituto para el entrenamiento que una persona recibe a los pies de Jesús, estudiando su palabra, meditando su palabra, obedeciendo a la palabra, aprendiendo del Espíritu Santo y teniendo comunión con Él en oración. No hay otro sustituto, con todo respeto, es que no existe. Ahora piense conmigo.
Yo creo que aquí tenemos por lo menos, tres lecciones, ¿ok? Número 1, la persona primero tiene que ser entrenada, recién entonces estará en condición de servir. El problema es que nadie quiere ser entrenados. No. Ellos, mira, mucha gente, mire bien, ¿ok? Ni siquiera vienen con una Biblia en la mano de la iglesia hoy en día. Qué lindos somos. Somos una bola de sinvergüenzas hoy en día. No. Hoy todo el mundo quiere ser sofisticado. Quieren impresionar a todo el mundo, título mundo, ¿ves? Y que nadie sepan el domingo que está en camino a la iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque hoy día son tan sofisticados, caminan con la Biblia en el celular. Bien sofisticado. Y ni siquiera, ¿ves? Solamente la abren el domingo para un culto. Y mientras que se está predicando, están revisando sus mensajes de texto, están enviando mensajes de texto, están leyendo Facebook, están leyendo Instagram, están leyendo WhatsApp, están leyendo qué sé yo, pero deja de jugar el juego, hipócrita, mentiroso. La primera lección que tenemos que aprender es esto. La persona primera tiene que ser entrenada. Primero tiene que ser entrenada y recién entonces estará en condiciones de servir. Pero se puede entrenar con la palabra, con todo respeto. Pero yo sé, tienen vergüenza caminar en público con una Biblia. Y esos son los creyentes. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice esto. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús estaba siempre enseñando. Ellos estaban aprendiendo. Con un fin, con un propósito. Permíteme, abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Escúcheme bien. Tú que me dices que eres un creyente. Su responsabilidad es aprender la palabra y compartir la palabra y enseñar a otros. Pero no. Yo no soy capaz. Yo no soy llamado. Yo no soy. Mentiroso. La segunda lección es esta. El principal prerequisito para el ministerio es estar con Jesús. Aprender de Él y de su palabra, ¿no? ¿Ves? Y tener comunión con Él en oración y en quietud. Pero eso, preferimos tener comunión uno con los otros, pero no con el Señor. Permíteme, abre su Biblia en los Salmos. Salmo capítulo 1, versículo 2, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 2 dice esto, sino que en la ley del Señor está su delito, y en su ley medita de día y noche. La mayor parte no te puede decir lo que está meditando en la palabra, pero te pueden decir que ha meditado en todo el mundo menos la palabra. En Salmo 46, versículo 10, por favor. Abre su Biblia en Salmo capítulo 46, versículo 10, y esta es la que le mata a la mayor parte de la gente. Esto le mata a la mayor parte de la gente. En Salmo capítulo 46, versículo 10 dice, está quietos y saber que soy Dios. Callad. Corte la lengua. Está quieto y saber que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Te cuesta sentarse a las olas. Está quieto y saber que yo soy Dios. En Salmo 145 dice esto también. En Salmo 145, versículo 18 dice lo siguiente,
El Señor está cerca de todos los que le invocan, y de todos los que le invocan en verdad. Ahí está. El Señor está cerca de todos los que le invocan, pero todos que le invocan de verdad. El problema es que no lo invocamos, mucho menos en verdad. Según Timoteo capítulo 2 versículo 15, por favor. Vamos a regresar según Timoteo capítulo 2, pero esta vez en versículo 15. Y en versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Cuántos creyentes que yo estoy topando con ellos aquí, en mi contexto cultural, aquí en Perú, aquí en Cusco, que dicen que son creyentes y son ignorantes de la palabra del Señor? Completamente ignorantes de la palabra del Señor. La tercera cosa que tenemos que reconocer es esto. El ministerio público requiere dos formas de preparación y entrenamiento. Escuche bien. El ministerio público requiere dos formas de preparación o entrenamiento. Vamos a rezar. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y en Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está el segundo punto, ¿no? Es el llamados discipulados. Llamado y discipulados, ¿no? Los discípulos recibieron poder y autoridad. Ellos recibieron poder y autoridad de parte de Jesús. El poder para sanar y echar fuera demonios, eso sí lo recibieron. Fue dado para probar que Cristo realmente era el Hijo de Dios. Esa fue la razón por qué fue dado. Para que puedan probar. Sí, Él me dio el poder para echar demonios y para sanar a los enfermos, el todo que estaban doloridos, porque era la prueba que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 6, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 6 dice esto, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso fue precisamente lo que Él hizo, ¿cierto sí o no? Seguro que sí. Abre sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10. Miren lo que dice. Juan capítulo 10, versículo 25 y 26. Juan capítulo 10, versículo 25 y 26 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están en testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahí está el problema. Las iglesias están llenas de gente que realmente no son ovejas del Señor. Simplemente son religiosos. Y nada más. Simplemente son religiosos y nada más. Están contentísimos. Ir a la iglesia, sentarse, oír y escuchar, entrar igual y salir igual. Ellos están contentísimos con eso. Eso no se debe de permitir. Es tiempo de asear, tiempo de sacar la escoba, el trapador y limpiar la iglesia de la bola de religiosos que tenemos, ¿ves? Pretendiendo de ser lo que no son y no quieren ser. Mira, los apóstoles recibieron el mismo poder porque fueron enviados en su nombre, fueron enviados en el nombre de Jesús, proclamando a Jesús que el mensaje de Jesús era cierto y sigue siendo cierto hoy día. Lo prueban mediante el poder que Jesús que les fue dado a ellos. Mira, abre su Biblia ya en vamos a ir a
Primero Timoteo, vamos a abrir nuestra Biblia. Primero Timoteo capítulo 1, mira lo que dice aquí. En Primero Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice esto, dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo estaba declarando: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Este es el mensaje que tenemos que llevar. Mira, yo reconozco que no es popular. Yo reconozco que la mayor parte no van a rechazar. Yo entiendo, yo comprendo eso. Pero yo no estoy encargado de convertir a nadie. Mi trabajo es el sembrador. Sembrar la palabra. El Dios, el Espíritu Santo se encarga de tocar el corazón del oyente. Mira, a mí no me importa quién tú seas. Yo te voy a compartir el mismo mensaje todo el tiempo. Pero mira, en 40 años yo nunca he salvado una sola alma en una persona. ¿Por qué? Porque no es mi trabajo. Mi trabajo es sembrar la palabra y que el Espíritu Santo se encarga de convertir el corazón. Yo estoy claro cuál es mi trabajo. Es compartir el mensaje. Esto no es difícil. No, en ningún sentido esto no es difícil. Yo no sé por qué tanta gente tiene vergüenza de compartir el evangelio. Por temor que te van a acusar de ser un fanático. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Mira las multitudes que se vuelven locos con fútbol. Y se vuelven completamente locos por un tipo que le está pegando la pelota y ahí están, gol, se vuelven completamente locos por una pelota, por un atleta, por un deportista, ves, que ni siquiera te conoce y no le importa quién eres usted para ellos. Son millonarios jugando fútbol y tú estás loco por ellos. ¿Ves? Tú te mueres ni te reconocen. Pero Jesús, el que dio su vida por tus pecados, ese sí se preocupa de tu alma. Mira bien. Esta es la principal verdad. Esta es la principal verdad que enseña los milagros. Dios realmente nos ama y se preocupa aquí y ahora físicamente. Su cuidado no es solo para el futuro y para el bienestar espiritual. Su cuidado es para nuestra liberación en el aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Por qué? Porque Él es el gran Redentor. No es solamente que nos va a rescatar en el cielo un día, en ese entonces allá, en ese entonces allá, pero es aquí y ahora también. Permíteme. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 10. En San Lucas capítulo 10, mira lo que dice. Y quiero que lo vea conmigo. San Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. 19:20 dice esto: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Mira, este es el poder que le dio a los discípulos. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus os se someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay un tiempo señalado para todo y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Idelfonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero.
La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. I can see